hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Podríamos señalar aquí que hay una fidelidad ante la incomprensión. Hay momentos en que nuestra fidelidad a Dios será mal interpretada por personas de las que esperamos comprensión y consuelo. Creo que siempre habrá quien no nos entienda. La gente tampoco entendió al Señor mientras anduvo en este mundo. Nadie lo entendió verdaderamente. Ni siquiera el llamado de su vida, ni siquiera su propia familia. Por eso Pablo hace este énfasis. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Recuerdo que cuando hay gente que aún todavía puedo escucharlo y me preguntan por qué uno actúa en forma diferente o de este modo que tengo. Y yo creo que desde el momento en que uno empieza a vivir esta experiencia con el Señor, empieza un tanto a ser diferente. Es decir, no siempre a uno le gusta lo que los demás les gustaba. Y no siempre. Y es verdad. Y no decía ni hacía tampoco nada de lo que aquellos creían que tenía que decir o hacer. Siempre ha sido bastante seria y algunos no entienden a veces nuestra forma de ser o a veces de nuestra personalidad. ¿Cuántos seres humanos hoy caminan y estiman y se ha esparcido como un virus, digamos, que le impide al creyente ser feliz y que tiene que aguantar todas las suspicacias, pensamientos y a veces hasta de su propia familia, las opiniones, ¿no? Me pasa a mí bastante continuo porque el que era dueño de mi vida hace tantos años atrás, a mis 30 años cuando decidí aceptar al Señor, tuve que tomar una determinación. Hasta nuestros días he pasado por tiempos bastante razonables, otros con muchas dificultades, con problemas que aún tengo que seguir enfrentándolos. Y mientras estamos en este mundo, verdaderamente estamos sujetos a esa ley que de alguna manera está en nuestros cuerpos, que es la parte pecaminosa. Pero creo que hay que salir a decir con todo el orgullo y con todo el pecho de oponernos ante las circunstancias, por ejemplo, de la injusticia. Y en la injusticia uno tiene que encontrar el factor de la fortaleza. Por eso creo que uno, a pesar de todo esto, es la incomprensión. A veces los hijos no nos entienden. A veces nuestra esposa no nos entiende. Pero todos somos distintos. Cada uno tiene su propia naturaleza y su manera de ver. En líneas generales yo les digo con toda sinceridad que no digo que soy el mejor, pero lo que sí sé es que no soy el peor. Yo entiendo las cosas de Dios y también busco a Dios. Esa es la diferencia entre aquellos cuando Pablo hace esta pregunta, ¿no? No hay quien entienda. Y entender es comprender y ponerse de aquel lugar, en esa
posición frente a lo que podemos llegar a pasar, la adversidad. Y normalmente es incomprensión lo que sufrimos por parte de los otros que tienen una mirada distinta y posiblemente ellos tengan un principio de verdad, pero no la tienen toda. El único que tiene la verdad es el Señor Jesús. Y que de alguna manera ese principio se va aferrando a veces tímidamente en nuestras vidas hasta ir creciendo naturalmente, se va desarrollando de una manera pausada pero constantes cuando nosotros entendemos que en el único que podemos confiar y creer verdaderamente no es en las opiniones de los humanos, no es en la filosofía, no es en las tradiciones, es solamente en el manual de la vida, que es la Biblia. Y cuando uno busca el consejo, la opinión de Dios a veces puede ser muy dura para uno mismo, pero uno tiene que entender que todas las cosas que están allí escritas es para nuestro bien. Y aún en esta incomprensión, ¿no?, que Pablo lo hace porque era un hombre que decididamente había colocado no solo su vida, sino todo el esfuerzo en llevar adelante y escribir por todos los lugares donde él anduvo a cada uno de sus hijos espirituales. A los amigos de Éfeso, a Timoteo, a los tesalonicenses, y después hace una reseña muy interesante cuando termina de diseñar y escribir lo que hoy tenemos, lo que es escritural, doctrinario, el cristocéntrico, donde está toda la materia que nosotros necesitamos aprender y llevar a cabo. Pese a todo lo que nos cueste, tenemos que hacerlo, porque hay que transitar ese camino que para oler la rosa hay que pasar por las espinas. Y a veces estas espinas pueden estar muy cerca nuestros de ese olor fragante que es la rosa. Ahora bien, la obediencia a Dios es lo que significa que seguramente no vamos a encajar en el régimen regular de lo que sucede a nuestro alrededor, a veces hasta en nuestra propia familia. Hay incomprensión, somos prácticamente marginados o rechazados. Ahora, uno no tiene que doblegarse por esto, tiene que levantar la vista y verdaderamente enfrentar todo, porque uno tiene que saber que la razón no está del lado de aquellos que nos critican, sino está en la razón del Señor. Y es allí donde uno descansa. Y a veces uno puede estar fuera de lugar. Y en esos momentos es bastante, trabajoso, confuso y molesto también que a uno le pregunten, ¿qué te pasa? ¿Por qué haces esto? Y a veces lo recibimos de los que menos esperamos, ¿no? De los más cercanos, hasta de nuestra familia. Debemos siempre tener presente y recordar que una prueba que está llegando a nuestra vida en este sentido nos está probando para ver
¿qué tipo de fidelidad estamos utilizando? ¿Qué parte de esa incomprensión aún no hemos comprendido? ¿No? ¿Y cómo debemos enfrentarlos? ¿Mansamente? No, tenemos que estar orgullosos de ser hijos del Creador. Debemos enfrentar y apechugar, ponerle el pecho, como dicen muchos, a las balas, ¿no? Y pueden venir de cualquier lugar, inesperadamente. Siempre digo que uno tiene que esperar lo imprevisto. Y lo imprevisto no es siempre una bendición. También con ello viene el cuestionamiento, viene todo aquello que nos pueda lastimar, que nos pueda herir, que nos pueda, de alguna manera los demás creen que uno es una persona que no piensa, que es una persona tonta y que como es creyente va a aguantar todo. No, todo lo contrario. Tenemos que sonreír ante la incomprensión. Tenemos que odiar, no. Tampoco tenemos que amar a aquellos que nos maldicen. Porque Dios cuando los llamó a Abraham, le dijo, yo te bendeciré a aquellos que te maldicen. Y maldeciré a aquellos, ¿sí?, que hacen y llevan a cabo esta tarea. Desde allí es el comienzo de esta humanidad en todo aquello que son lo que hoy se conoce o se denomina como una prueba. Porque mira, en lo personal no genero ese tipo de actitud en mi persona, pero sí creo que las verdades hay que decirlas más allá de lo que nos ocurra, de lo que nos pase. A veces siempre es doloroso, pero bueno, tendremos que pagar el precio por ello. Y una de las situaciones que vivimos y que no debemos dejarla pasar en la incomprensión de los demás, que venga de donde venga, ¿no? Tenemos que decirlas, les guste o no, porque si no nos sacamos el entripado de encima y lo tenemos que hacer primero delante del Señor. Tampoco con una queja diciendo, mira lo que me hacen esto o mira lo que me hacen aquellos. Por mi parte, mi función es bendecir, no maldecir. Que cada uno tome las cosas como mejor le pueda parecer o que la opinión que pueda generar de lo que uno dice es un problema que en lo personal no me preocupa, ni tampoco voy a tomarlo a pecho como para decir me va a impedir dormir tranquilo. Mi conciencia está en paz. Seguiré adelante, a pesar, como lo decía ayer, seguiré adelante de esto, de aquello, continuaré adelante. Uno debe pasar por las espinas, el camino es escabroso, el camino está plagado de dificultades, el ser un creyente en Cristo no es nada fácil, uno debe pagar todo lo que tenga que pagar. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente hay una cuestión que hay que internalizarlo en nuestro ser, que es que cada uno de los creyentes tenemos que saber que somos deudores de por vida, porque le debemos nuestra vida en este momento en que estamos en esta tierra y nuestra salvación a aquel que lo hizo todo. Hay uno que pagó por nosotros. Hay uno que nos dio la posibilidad de que ante esa incomprensión Él nos acepta tal cual somos.
aquellos que se consideran demasiado religiosos o demasiado buenos, pues yo le digo de que cambien de actitud y tomen a Cristo Jesús en sus vidas, se hagan amigos de Él, charlen con Él, pídanle a Él, y allí toda aquella incomprensión que quiere rodearnos y molestarnos y hacernos sentir mal, no lo van a lograr. Cada uno por los que he puesto mucho empeño y esfuerzo y he dado de todo, las fuerzas que me ha dado Dios, no solamente para criar hijos, sino también para dar un esfuerzo también y ayudar a mi familia, a mis nietos, y también a muchos siervos del Señor, colaborando con ellos en cada situación. Siempre han tenido y tendrán en mi persona esta puerta abierta, más allá de que cuando salgan de charlar conmigo y que luego me empiecen a entender. No lo hago con ningún signo de maldad, sino hay que actuar bien en la vida. Uno está caminando en el último tiempo de esta vida. Soy consciente de ello y espero el momento en que el Señor me llame. Y cuando Él me llame, va a calmar toda aquella incomprensión en paz, que es la que disfruto hoy. Nadie va a quitarme la paz por más que me señalen y me hagan augurios de que me ponen en las manos de Dios para juzgarme. Yo no juzgo a nadie, que cada uno se arregle con el que tiene que arreglar sus cuentas, que es el Señor. Por lo tanto, yo estaré con Dios y haré lo que Él dice, aun cuando nadie me entienda, cuando otros no están de acuerdo o cuando nadie me apoye. Yo creo que Jesús es el único que me entiende y con Él me basta y sobra para vivir este tipo de vida, como Él quiere. Fidelidad ante la incomprensión. Bueno, ya están seguramente nuestros amigos conectados, nuestras radios que se conectan de distintos lugares. Y recuerden nuestro sitio web, allí www.fmcontactovillaregina.com.ar. Nuestros teléfonos para mensajes de texto puede enviar al 2984 66 20 26, que está habilitado. 2984 23 20 89 para los WhatsApp y también el 2984 348205 y como siempre el mensajero de la página, ¿sí? Ahí usted puede, ahí usted va a tener ahora por nuestra locutora todos los demás formas que puede enviar su opinión y todo aquello, o pedido, o una oración, lo que usted sienta en su vida y en su corazón. Yo quiero destacar que esto no, si hablo de Dios, no estoy hablando de religión, justamente. Tampoco hablo de los demás. Cada uno tiene que hacerse cargo de las situaciones de esta vida. Yo me hago cargo de las mías y las pongo siempre delante de Dios el Señor. Y vamos a ir ahora a dar la lista de nuestros amigos de radio. Hoy está Faro FM, la 100.5 de La Rioja, allí en Huinchina, Cielos Abiertos en Gleu, FM Integración de Jujuy, de San Salvador, FM Popular de Santa Ana, Santa Fe, FM San Sebastián
de la localidad de Florencia, allí en Santa Fe, Radio Tricaumalal, de el norte neuquino, allí en la cordillera, FM Uriburu, de La Pampa, emisora Creación, de Los Menucos, FM Winnie, de Winfreda, allí en La Pampa, Radio Nuevo Amanecer, allí también en Santa Fe, y la última radio, Valle Chico, que se suma a esta extensa lista de en este día. Muchas gracias, amigos, que han dispuesto ustedes retransmitir o tomar esta señal generosamente para que pueda llegar a cada vida y ustedes tomen la decisión. No que me crean a mí, porque soy un hombre muy simple, muy común, que aun aunque diga verdades que pueden dolerles a algunos, las digo con todo el amor que el Señor me da, simplemente porque esta palabra que he compartido esta mañana es justamente, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, a pesar de que todo el mundo habla de un Dios, del Dios que aún no conoce, pero que un día seguramente conocerá, porque bueno, a través por lo menos de estas reflexiones podemos llegar a ustedes. Nos vamos a la pausa musical en esta mañana y luego volvemos con más temas.
Seguimos transmitiendo desde los estudios Roberto Matus de FM Contacto junto a cada uno de ustedes y junto a todas aquellas familias de los distintos lugares donde toman nuestra señal. Agradecidos y bendecidos por cada uno de ellos que durante este tiempo puedo explicitar o comentarios o historias o fábulas que nos ayudan a comprender, tener un tipo de comprensión ante la incomprensión a veces de lo que sufrimos, ¿no? Ahora quiero hablar la última parte de fidelidad. La fidelidad podría titularse en los tiempos de Dios. ¿Cuál es? Y es una pregunta muy buena. La palabra de Dios nos indica justamente esto. Nos dice en el Salmo 31, el verso 14 y 15, el salmista dice lo siguiente: mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios, en tus manos están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. El apóstol Pablo, un poco en esta parte de los últimos tiempos de permanecer fiel en el Señor, recurre en un escrito a los Corintios, allí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, el verso 7 y 9, nos dice lo siguiente: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buenas ganas me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Interesante esto, ¿eh? Fidelidad en los tiempos de Dios. Por un lado, el salmista pone, como dice la gente en el verbo popular, pone toda la carne en la parrilla, y aquí pone toda su vida. Mas yo confío en Jehová y digo, tú eres mi Dios. Que pocas veces se escucha hablar de un Dios. A veces se habla de Dios muy tímidamente, casi mirando hacia los costados a ver qué es lo que dice la otra persona que nos está de alguna manera escuchando, mirando, ¿no? Pero lo decimos abiertamente, que confiamos plenamente en Jehová de los ejércitos. Aquí el salmista reconoce que en tus manos están mis tiempos y pide: líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Hay un énfasis muy particular que únicamente y la confianza que descansa en la expresión del salmista es que sea librado
de la mano de sus enemigos, de aquellos que también lo persiguen. Y allí encontramos entonces una experiencia vital para nuestros días, el ánimo que de una u otra forma va socavando los cimientos que en alguna oportunidad pudimos colocar delante del Señor y decirle: heme aquí, aquí estoy, tal como soy, pecador, que quiero ser transformado por tu gracia, por tu poder, y que necesitamos en todo tiempo, hasta el último instante de nuestra vida. Tenemos que saber que Dios no nos mueve según nuestros tiempos. Nunca Dios llega tarde. Por lo general tampoco llega demasiado temprano. Así que tenemos que esperar. Muy a menudo es el Dios, diría, de la medianoche. Porque es allí donde Dios nos habla, es allí donde Dios coloca la visión, y es allí donde nos permite también contemplar su hermosura. Y es como si fuéramos el hombre que se está ahogando, ¿no? Y justo cuando se hunde por última vez, Dios llega para rescatarlo en el último instante que ya está por entregar su vida. Está por perecer. ¿Se acuerda el relato aquel de la barca? Que los discípulos tenían que cruzar de un lado en el lago al otro lado y se levanta una fuerte tormenta. Y el Señor los alcanzó caminando sobre las aguas, ¿no? Señor, Señor, sálvanos que perecemos, ¿no? Y así es el grito, creo que en línea, diría, general de los seres humanos. Cuando ya no tenemos, en esa intensa búsqueda que vamos día a día tratando de por dónde encontrar esa puertita, ese viso de luz que por lo menos a nuestra inquieta oscuridad de nuestro ser nos pueda iluminar. Es allí donde encontramos el rescate misterioso del Señor. Y Dios le dijo a la que le dice: ten ánimo. Y el ten ánimo es decir, no se dejen caer por esta tontería, esta adversidad. Debemos aprender decididamente a confiar en los tiempos de Dios. Sin embargo, antes de poder hacer esto, debemos llegar a aquel lugar donde alguna vez nos rendimos delante de Él. ¿Se acuerda usted ese momento? Que tal vez fue muy especial. Tal vez Dios le estuvo hablando y se levantó una mañana y allí al pie de su cama se arrodilló y le dijo: estoy desanimado ya, no doy más. O estoy enfermo, Señor, sáname. O estoy sin trabajo, envíame un trabajo. La desesperación nos confunde, pero Dios viene a nuestro rescate. Yo en ti confío, dijo el salmista. Ahora, como señalé debemos aprender a confiar en los tiempos que Dios tiene para cada uno. Tenemos que reconocer y saber, en primer lugar, que la salvación es personal. No son las instituciones con un rótulo de un título lo que salvan a la humanidad.
no son el fragor de una predicación, no es tampoco la gran cantidad de oraciones que podemos elevar a Dios. Es únicamente la posibilidad cierta de que tenemos que creerle a Dios. Tenemos que dejar depositado toda nuestra falta de ánimo, nuestra angustia, nuestra posición delante de Él en su trono. Y es allí, en esa soledad, es donde vamos a encontrar los elementos de fortaleza. Todo lo demás, lo que nos ha estado aguijoneando todo el día, va a quedar totalmente destruido. Por eso el salmista dice, mas yo en ti confío. El problema es hasta qué nivel de comprensión humanamente podemos seguir en esta carrera de la fe. Porque la fe es eso, es una carrera donde no es correr a tontas y ciego, ¿sí? Sino es correr mirando al Señor, de que Él conoce nuestra dificultad y Él nos va a levantar. Entonces, debemos llegar una vez más a aquel lugar donde comenzamos y es el lugar en que nos rendimos. Si fue tu habitación, si fue en la iglesia, si fue en una campaña, si fue en la casa de un amigo que te habló del Señor y allí te arrodillaste y te rendiste a Él. Debe volver a hacerlo. Y todos los días nuestro corazón se tiene que rendir delante de la presencia gloriosa, porque allí está el principio de lo que cristianamente se llama victoria. Y victoria es que Él la consiguió allí en la cruz del Calvario para todos. Y la hizo personal para todos aquellos que se atreven a creer en Él. Porque allí es donde dejamos nuestra voluntad. Y también, independientemente, tiene que empezar a quebrarse antes de que Dios tenga la plena libertad que le permitimos de nuestro espíritu para que empiece a obrar en cada uno de nosotros su voluntad. Y esa voluntad nos va a ir perfeccionando cada día en nuestras vidas y también en todas aquellas circunstancias que hoy son desfavorables, son angustiosas, penosas, tristes. A veces no tenemos ánimo. Y esto, mientras dejamos crecer más el ánimo que la salida que nos da el Señor, de que nos invita a volver a su redil. Cristo lo dijo claramente: las ovejas oyen mi voz y me siguen. Usted tiene que seguir escuchando la voz de Dios. No hace falta ser un fanático, sino simplemente un hombre que reflexiona, que piensa, que cree y que espera siempre lo imprevisto. Porque Dios actúa así. Dios siempre viene en nuestro auxilio. Por eso el salmista lo expresa: yo en ti confío. Y la pregunta sería la inversa: ¿en quién estás confiando tú? ¿No? Podemos ver también cómo sucedió en la oportunidad que le pasó a este apóstol llamado Pablo. Aquí en lo que he leído, Pablo, creo que él esperaba otro tipo de contestación de Dios o de una victoria para salir
de la situación, de ese aguijón de su carne. Pero sin embargo, Dios le contesta y le dio la gracia, le dio fuerza y le dio la capacidad para soportar lo que le sucedía, y aún más, y aún le dio más, que pudiera caminar en el fruto del Espíritu Santo, que es el principio de un nivel de fe que nos libera de toda aquella carga de tribulación, de prueba, que se manifiesta, y también, ¿por qué no decirlo?, que en el dolor que arrastramos, en la angustia pesada que llevamos. Las tribulaciones, personalmente, no es algo que se requiera cosas importantes. El primer paso para eso es que debemos humillarnos delante del Señor, y en esa humillación viene otra consecuencia, que es allí donde Pablo lo expresa muy bien, de la contestación que le hace el Señor: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mientras más débiles somos, mientras más angustiados estemos, Dios nos va a liberar y nos va a dar la fuerza, nos va a dar de su gracia para salir de esa situación. Y solamente va a requerir que cada uno de nosotros pongamos toda esa capacidad de fuerza, de voluntad, de nuestra fe, para orar y para librarnos de algo que debemos, como fundamento esencial, creer solamente en el poder de Dios para que podamos sentir esa liberación de esa tremenda carga que no podemos soportar, porque Él lo va a hacer. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, y en la debilidad de nosotros. Allí es donde, ese es el punto neutro. Además, Cristo nos anticipó que no íbamos a ser probados más de lo que podíamos soportar. Así que estemos confiados, tengamos nuestra mirada en el Señor, que Él va a enviar a alguien en nuestro rescate. O vendrá Él mismo, o nos hablará Él mismo, o nos hará ver una visión sanadora que nos va a restituir, porque la gracia que Él da no la quita. Todos aquellos que experimentamos la gracia somos de la familia de deudores de por vida. Yo entiendo esta situación, la comprendo, pero somos deudores de por vida, aún siendo creyentes, porque el que hizo toda la obra fue Él, no nosotros. Él la hizo porque nos amaba y nos ama y extiende esa misericordia para todos. Y busca desde ese entonces, en ese diseño del plan de su Padre, Jehová, el Señor, en buscar, en llamar al arrepentimiento, en buscar para salvar todo lo que se había perdido. Y Dios está en este instante y en este tiempo y en esta hora llamando a todos aquellos que están lejos del Señor, o tal vez aquellos que se han alejado, o tal vez aquellos que nunca se han acercado a ese trono del Señor. Ahora tenemos que pensar qué es lo que nos ha llevado a las tribulaciones.
Normalmente y decididamente no es algo que solamente se requiera de fe, se requiera orar solamente, sino tiene que haber una entrega de nuestras vidas. Nuestro corazón tiene que abrir las puertas de par en par para que invitar al Señor que Él venga a nuestra vida, para que Él more y nos quite todos aquellos pensamientos que nos hacen daño. Y es allí donde vamos a encontrar esa liberación que se ha manifestado y que lo va condicionando a cada uno. Ahora, si quieres librarte de esa fuerza de oposición a las cosas del Señor, si quieres vivir una vida de gozo, de paz, y no quieres experimentar la tribulación, entonces, en todo momento, a través de esa prueba, tenemos que atravesarla, porque tenemos que crecer en la fe, pero en la fe en Él, en el Señor. Creo que tenemos que tomar esta determinación y decisión. Me mantendré fiel y confiaré en Dios para que Él obre en mi situación, en sus tiempos que son perfectos. No tomaré cartas en el asunto según mi propio deseo o voluntad. Esto sería el término de la fidelidad que podemos conservar en los tiempos de Dios. Y es este el tiempo. Bienvenido y aleluya, porque tú lo hagas. Nos vamos a una pausa musical con los avisos que tenemos y dentro de unos días, el día de hoy, voy a cerrar un nuevo aviso que ya estuvo con nosotros para que vamos ampliando de a poquito, paso a paso. No estoy apurado por los avisos, estoy apurado por este aviso que es el del Señor, para que todos puedan recibir un crecimiento espiritual para su corazón. Nos vamos a la pausa.
No hay mensajes. No hay mensaje. ¿Hay mensaje? ¿Quién? ¿A dónde? Seguimos aquí en FM Contacto junto a ustedes en este programa de Tiempo de Vivir. Estamos siempre junto a la gente.
tratando de dar nuestra humilde opinión basado en los principios de lo que día a día aprendemos. Hay cosas que a día no nos gustan a veces, algunas cosas, pero bueno, tenemos que aceptarlas más allá de recibido mensajes, en fin. Y es una cosa de lo que tenemos que hacer como hombres, porque después no podemos llorar como niños lo que no supimos hacer. Sobre todas las cosas, creo que debemos mantener el equilibrio, y no es una cuestión de ser espirituales, sino todo lo contrario. A menudo, la fuente de nuestros problemas a veces no es un gran tema espiritual, sino algo más simple, que es el área práctica que exige toda nuestra atención. Se requiere de eso. Necesitamos mantener el equilibrio en todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Y pensando simplemente en esto, encontramos, casualidad o causalidad, allí en el manual de la vida, la Biblia, en Primera de Pedro, capítulo 5, el verso 8, nos dice lo siguiente: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Podríamos señalar y agregar a este versículo: sed sobrios, equilibrados con templanza. Equilibrados. Porque el adversario que está a nuestro alrededor, rugiente, que está muerto de hambre además, porque cada vez va perdiendo más adeptos. Es importante este estudio que hizo de Argentina el periodismo, a través de un equipo. Cuando en aquellos años comencé a incursionar con la relación de el ente nacional, que es de culto, quería saber cuántos evangélicos éramos en Argentina. Y en ese momento era el año 1986. Recuerde que yo hice mi profesión de fe en el año 1977. Así que son muchas preguntas que surgen y que me surgieron a lo largo de todos estos años en la que he ido. Es decir, la preocupación y la ocupación no solamente estuvo centrada, por lo menos en conocer cómo crecía la obra del Señor, por lo menos en la Argentina. Había estadísticas mundiales, pero me interesaba saber en la Argentina. Así que cuando allí en la Dirección Nacional de Culto me informan de estos 4.600.000 evangélicos en aquellos años, y que iba en un franco crecimiento, el estudio de hoy vigente que hizo este equipo periodístico, y por lo demás yo tenía una idea de que más o menos podríamos estar entre los 9,5 millones a 10 millones y algo más. El equipo dijo que había más de 12 millones de evangélicos con iglesias crecientes fuertemente, mucho más, lejos de la media. Entonces, esto implica de que uno tiene que mirarlo todo, observarlo todo y rescatar lo bueno. Y yo digo que Dios ha sido bueno con los evangélicos, en especial en Argentina, porque han crecido.
hemos crecido. Hemos crecido por esta situación de aquellas generaciones que ya no están ni descansan en el Señor y que han orado por cada uno de nosotros. Recuerdo una persona de acá de Regina que oró por mi persona muchos años. Y su comentario fue cuando me entregué al Señor. Dice, bueno, nació un nuevo Pablo, dijo. Yo no creo llegar nunca a esa estatura o a ese nivel, pero verdaderamente son las expresiones de deseo. Mucho le agradezco a aquella persona que su nombre era Margarita. Trabajaba en salud pública, administraba los destinos de parte de nuestra sociedad local y era una persona comprometida con el Señor. También hubo otras personas, mujeres, siempre la mujer poniendo el sello adelante, distintivo, para mover la mano de Dios. Seguramente también habrá ocurrido, pero los de lo que yo me enteré son de personas porque se lo expresaron a mi esposa. Desde allí es el derrotero de principios con mucho entusiasmo, el decaimiento, el resurgir, el tropezar a veces en lo que era esta incomprensión que hablaba antes. Entonces, uno desde allí tiene que observar cómo mantener ese equilibrio. Y aquí Pablo lo dice muy bien. Cómo nuestra estructura, no solamente personal, sino emocional, va cambiando, se va modificando. Y no es de la noche a la mañana. No lo hace esto una persona que hoy se busca a los analistas, a los psicólogos, a los psiquiatras, a todos aquellos consejeros de familia. No, esto lo hace el Señor, lo hace Jesús. Por eso yo siempre les digo a ustedes que mi idea es solo una voz más de entre las millones de voces que hay en este momento, hablando de ese Cristo Jesús que nos cautivó. Y que nos cautivó porque se fijó en nosotros, que éramos pecadores, que estábamos sufriendo, que estábamos perdidos, sin esperanzas, que estábamos navegando en tantas cosas, pensando en cuánta tontería hacer y llevarla a cabo, y no pensar en Él, no obedecerle a Él. Y por allí esto que nos enseña esta palabra que he leído a mantener el equilibrio. Creo que sin equivocarme, vivimos en un mundo que ha perdido el equilibrio y también la razón, el sentido común. Estamos en tiempos de una vanidad total. También creo que la mayoría de las personas que viven hoy en este mundo han perdido el equilibrio emocional, espiritual, y no encuentran un camino de vida. También tengo que pensar que muchos no escuchan ni tampoco dan un modo de enseñanza sobre la importancia de que pudiéramos recobrar el equilibrio. El equilibrio, en primer lugar, ya no es emocional, es el espiritual. Y esto vemos que cada uno camina según su propia voluntad. Pero cuando tomamos la determinación de caminar con el Señor, Él nos levanta. Él de a poco, amorosamente,
va haciendo que nuestro equilibrio se vaya fortaleciendo en la medida que empezamos primero a creer, después a consustanciarnos con todos los consejos de sabiduría que encontramos y todas estas cuestiones de esta vida, de este mundo, que prácticamente nos quiere devorar, así como lo señala Pedro. Pedro señala que nos advierte de esta situación, vuestro adversario, el diablo, que anda como león rugiente a nuestro derredor, no solamente buscando quitarnos la paz, quitarnos el gozo. Él disfruta cuando estamos tristes, amargados, estamos faltos de salud, y por el contrario, expresar con nuestros labios que uno vive una vida abundante, llena de gozo, llena de paz, que a pesar de todos los embates que puedan tirarlos, tanto los de adentro como los de afuera, no importa, mantendré el equilibrio. Pedro dijo, creo, varias veces estas cosas. Nos dice que mantengamos este equilibrio y seamos sobrios de mente, lo cual significa es que tenemos que aprender la disciplina, y la disciplina no es porque sea algo que esté organizado, no, la disciplina del Señor. Y empecemos a considerar y a tomar nuestra vida en serio, no como una pérdida de tiempo, porque lo peor que nos puede ocurrir es que en este caminar sin Dios cada día vamos perdiendo más, no solo la paz, no solo nos vamos llenando de ansiedad, caminamos en la amargura, andamos en tiempos tormentosos, viviendo